Buenas tardes todos, estamos un poco atrasados hoy día, perdónanos por eso, discúlpenos, algunos problemas técnicos que siempre tenemos o atrasos que no estamos previstos en considerar. Hoy día tenemos la segunda parte de este tema, gran tema, sobre las políticas públicas y la Biblia. Esa es una charla del Partido de Independencia de Valparaíso para todos los partidos de independencia. Pero también es una escuela dominical, efectivamente, para cualquier creyente. Yo soy bautista, una persona que respeta mucho a la Biblia, y también creo en el Señor de la Biblia y todo eso. Si ustedes han visto la primera versión o edición de eso, ustedes saben perfectamente ese es el hecho. Hoy día queremos considerar más fuertemente algunos pasajes de la Biblia que apoyan la idea que el Estado tiene una naturaleza satánica, tiene una naturaleza claramente satánica. En la primera edición de esta charla, esta serie de charlas, hablamos mucho sobre Romanos 13, 1 a 7, 1 a 4 específicamente, y también segundo de Pedro, segundo de Pedro 13 a 17, sobre el tema de la ordenanza del Estado en todo. Y algunas, solamente como un breve repaso, podemos recordar que lo que la Biblia enseña ya no es una locura. Pablo no estaba fuera de su mente, equivocado fuertemente en algo. Es solamente que él está diciendo que el Estado existe para hacer el bien y el mal según lo que él define lo que es bien y mal. Si para el Estado hacer completamente contrario a lo que Dios dice en el resto de la escritura, en las escrituras, eso es bueno para él va a hacerlo. Eso va a considerar bien él. Y ese es el marco interpretativo que es tan importante para entender Romanos 13 y 2 de Pedro capítulo 2, y además Tito capítulo 3, versículo 1. Entonces nosotros podemos entender que el Estado forme su propia idea, su propio significado, qué es bueno y qué es malo, moralmente. Si es bueno matar a su papá y mamá, si es bueno adulterar, si es bueno fornicar, si es bueno hurtar y robar, es bueno mentir, es bueno tener otros dioses más que Jehová, es bueno tomar en vano el nombre del Señor. Ellos definen que todos son buenos. Y por esa razón ellos castigan los que no están de acuerdo, como dice allá en la Escritura. Esa es la clave del marco interpretativo que hablamos antes, en resumen. Además, concluimos la última vez que necesitamos tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 27. Y yo tengo muchos pasajes bíblicos y versículos hoy día que queremos considerar que apoya la idea que el Estado nunca jamás ha sido considerado como una institución buena o en términos de ser moralmente, intrínsecamente buena, sino una institución completamente vinculada con Satanás. Y quiero mostrarles eso hoy día, mostrarles a ustedes hoy día eso. Mi amigo aquí del partido, Carl, viene un rato más de vez en cuando para leer algunos versículos para que ustedes no sufran tanto con el castellano del gringo. Porque vamos a ver muchos versículos. He impreso todos aquí para facilitar la lectura de todo. Quisiera alentar a ustedes a buscar sus Biblias y estar preparado de ver en la Biblia algunos de esos versículos para verificar lo que estoy diciendo es correcto, es verdad sobre lo que la Biblia dice. Yo en mi libro Biblia Estado, donde yo voy, capítulo 3, donde yo voy con el mensaje de hoy, ha sido un estudio agotador de todos los pasajes bíblicos y te puedo asegurar que no estoy perdiendo ni uno de ellos, ni tampoco estoy seleccionando solamente lo que conviene a mí de la Biblia para interpretarlo así.
Sino he visto en toda la Biblia los 185 versículos que tratan con las políticas públicas para formar una buena doctrina sobre la teología de políticas públicas. Recuerden, en nuestra hermenéutica bautista y también protestante, tenemos la idea que las epístolas de Pablo y Pedro y Juan, etcétera, Santiago, Judas, bueno, todas las epístolas tenemos que guiar principalmente nuestra doctrina. Además, tenemos que usar los evangelios y la enseñanza directamente de Jesucristo. El resto de la Biblia, igual está inspirada, podemos usarlo para la doctrina, como vamos a hacer hoy día, pero no debe ser la cosa principal normalmente en nuestra hermenéutica, porque no está diseñado así. Entonces, hemos comenzado la vez anterior con Romanos 13, 2 de Pedro capítulo 2, como hemos dicho, como un base. Ahora queremos usar el resto de las escrituras para interpretar y ayudarnos a entender mejor esos dos pasajes y otros. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro proceder hoy día, todo el consejo de Dios. Tengo efectivamente 10 temas que vamos a considerar hoy día. Ese no es probablemente una charla cortita para nada, pero va a ser bien en el sentido que va a abarcar muchas escrituras y muchos pasajes. El primer tema tiene que ver con el concepto del Estado como servidor o serviente de Dios. Eso es lo que podemos ver claramente en Romanos 13, versículo 4, donde dice el Estado es el servidor del Señor. La palabra en el griego que está usado en el texto original bíblico es la palabra diáconos, perdón. No sé si pronuncia bien mi griego o no, pero diáconos. Diáconos suena como diácono, ¿cierto? En español, deacon en inglés. Y significa que la misma palabra, usamos en otro contexto, significa esas personas que sirven a la iglesia. En este caso, el significado no es que el Estado es un diácono, como un funcionario de la iglesia, sino en el sentido griego más generalizado que la palabra significa, que es un siervo, un servidor, algo así, serviente puede ser. Entonces, esa es la palabra que está usada allá. También podemos ver las mismas ideas en Esdras 1:1 y Deuteronomio 17, 14 a 20. No vamos a leer su largo pasaje, pero la idea de tener el Estado como servidor de Dios está allá. Servir para qué propósito es otra cosa. El hecho de nuevo que es servidor y ordenado por el Señor no significa que necesariamente es algo bueno de nuevo. Como hemos visto antes, Satanás mismo está ordenado por el Señor y sirve al Señor y sus propósitos. Entonces, una cosa muy malo y maligno puede ser un siervo de Dios. Eso queremos aclarar bien de nuevo. El Estado también, además en las Escrituras, está claramente ordenado por Dios para traer juicio en su iglesia o su pueblo o el mundo general. En Isaías 3, ustedes pueden buscarlos más adelante, no vamos a leer todo ahora, especialmente hablando sobre Asiria, en Isaías 3, 4 y 5, también versículos 12 a 15 de este capítulo, y además en Isaías 10, 5 y 6, dice esto claramente: Dios levanta el Estado para juzgar a otras personas. Entonces Dios usa a su servidor en esa forma. Esa es la manera en que el Estado sirve al Señor. Además hay otros versículos bien claros sobre la ordenanza del Estado, y voy a pedir a Carl que lee 2 versículos para mí también, por favor. Esos dos, por favor. Sí, no sé si necesita este micrófono. No, yo creo que se escucha. Hablo fuerte. Ya. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si sea Piñera, Trump, Bachelet, cualquier miserable ser humano, él quiere poner por encima, él va a poner encima, si es malvado o no. Ya. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová.
a todo lo que quiere lo inclina. Ya, entonces Dios claramente controla lo que pasa con el Estado, incluyendo Hitler, Stalin, Mao Zedong y todos los otros malvados estados que hemos experimentado en la historia. Dios está encargado de todo eso y en el día de juicio, gran día de juicio, Él va a juzgar eternamente. Vamos a ver en el infierno todas esas personas. Segundo punto es que providencia ordena todas las cosas, incluyendo los estados y o la anarquía, cuando ocurra. No siempre ocurra. De verdad, pocas veces en la historia estamos sin estado, pero Dios también ordena periodos donde no hay estado. Y podemos encontrar eso en varios versículos, en Romanos 13, Proverbios 8, en Daniel 4, y voy a pedir a Carl de nuevo leerlo por favor. Eso. Romanos 13:1. Sí. Ya. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Okay. Proverbios 8:15. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Okay. Daniel 4:34-37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muy bien, muchas gracias, Carl. Es excelente la lectura hoy día. Entonces tenemos providencia ordenando todo. Dios está en forma soberano, ordenando todos los reyes y estados del mundo. No está fuera de su control. Y Él puede poner en cualquier momento cualquier persona, como hemos visto. Esos son los primeros dos puntos hoy día. Ahora queremos hacer también una breve exposición sobre esa pregunta o este tema de la anarquía, porque muchos libertarios son anarquistas. Y son muy importantes, es un término muy importante entender bien, porque hay dos distintos significados de eso en los diccionarios. Uno es lo más común, que anarquía significa caos, que una decadencia moral en la sociedad horripilante, y estamos viviendo mal porque hay anarquía. Y nadie quiere ese tipo de caos. Pero académicamente, yo creo que teóricamente, la primera definición del diccionario es correcto. Significa simplemente que no hay Estado. Hay una civilización con ley que emerge espontáneamente por la cooperación de seres humanos, pero no hay Estado que produce legislación ni decretos, etc. Y bíblicamente podemos decir que Dios puede ordenar eso igual como el otro, y no necesitamos necesariamente tener temor de la idea de anarquía. ¿Y por qué? Porque la Biblia enseña, la Biblia explica en su historia, en el libro de Jueces, que había periodos de anarquía donde Dios estaba operando y muy contento con su gente muchas veces. Voy a decir que, bueno, no sé si podemos mostrar este gráfico a la cámara. En el YouTube, cuando subimos, vamos a ponerlo más. No sé si se puede acercar solamente la línea ya. Ok, voy a explicar brevemente eso. Tenemos varias maneras de organizar la sociedad. Algunas maneras involucran mucho del mercado. Y anarquía es puro mercado, porque no hay Estado, ninguno. No es más o menos mercado bajo anarquía, es puro mercado, nada más. Y el mercado incluye todos los aspectos económicos, familiares y también las instituciones de la sociedad, incluyendo mutuos, incluyendo iglesias,
sociedades, etc. Todo eso es parte del mercado. Pero en este continuo tenemos también, por otro lado, el comunismo, el colectivismo radical total de totalitarismo, donde hay un solo dictador que hace todas las reglas, o un comité que hace todas las reglas, y el resto son esclavos que tienen que obedecer. En la historia del mundo, la vasta mayoría de los gobiernos ha estado a la izquierda o en el centro de eso. El gobierno es muy fuerte, no hay mucha libertad para la gente, mayormente está aplastado por su propio Estado, tiene que obedecer bajo el sistema de feudalismo, bajo comunismo, bajo socialismo o fascismo, algún gobierno central muy fuerte. Entonces, en esos casos, creo que no estoy lejos de decir que es mejor tener una anarquía que vivir bajo ese tipo de terror, donde, como hemos visto la vez anterior, hasta en el siglo XX solamente 350 millones de muertos no combatientes por su propio gobierno. Después de eso podemos decir que, bueno, en algún sentido, algunos libertarios dicen que anarquía es lo máximo. Deberíamos ser todos anarquistas como bautistas, como cristianos, porque podemos eliminar este malvado Estado que ha aterrorizado a personas tanto. Otros dicen que no, los minarquistas entre los libertarios, que es mejor tener una república constitucional. Y con esa república constitucional nosotros podemos mejorar un poco sobre el mundo bajo anarquía, que obviamente no es perfección cuando la naturaleza del hombre es tan malo. Entonces ellos dicen que en ese continuo que lo mejor posible es tener una república constitucional, que es un poco mejor que anarquía. Pero esta república constitucional es un bicho raro en la historia del mundo. Tenemos que recordar que Estados Unidos ocurrió realmente muy tarde en la historia. Tenemos 5,000 años de civilización humana y tenemos 200 y tantos años de constitución bajo Estados Unidos, o un poco, pues, si consideramos la Magna Carta, ¿cómo se llama? La Carta Magna o Grande de Inglaterra como un primer elemento de constitucionalismo con parlamento, etc. Varios siglos, nada más, de la idea de repúblicas funcionando bien. En Roma la república no fue igual como el republicanismo hoy día, y tampoco la democracia de Atenas. Esas ideas son modernos y realmente se derivan directamente de prácticas bautistas históricamente, si puedo ser tan valiente decirlo así. Pero en todo caso, las ideas que estamos hablando de anarquía versus un republicanismo constitucional son algunas cosas novedosas en la historia del mundo. Regresando a la Biblia, ahora en esos versículos, o esta idea de anarquía, podemos ver que hay varios versículos que habla sobre lo que pasa cuando no hay rey en el mundo, o en el mundo especialmente de Israel. El primer rey de Israel ocurrió en 1 de Samuel 8. En 1 de Samuel 8 tenemos varias amonestaciones contra la gente que está pidiendo a Dios darle un rey, porque estaba viviendo directamente bajo el reino del Señor, sin tener legisladores ejecutivos como monárquicos o reyes y reinas, y tampoco tenía jueces, el sistema de jueces normalmente y permanentemente establecidos, como hemos visto en el libro de Jueces, a veces sí, a veces no. Entonces, ellos quisieron un gobierno, pero ese fue una gran maldición, dijo Samuel el profeta en ese momento, que iba a tener muchos problemas bajo ese sistema estatal. Pero podemos ver 7 versículos en el libro de Jueces nos cuentan que la gente hace mal en la vista del Señor. Esto pasó en Jueces, si está con tu Biblia, no vamos a leer todo eso. Jueces 2:11, 3:7 y 12, 4:1, 6:1, 10:6 y 13:1. Eso es lo que específicamente dice en esos versículos, que la gente hace el mal en la vista del Señor. Además, durante el 40% de este periodo de Jueces, que fue más o menos 400 años de la historia de Israel,
ese periodo, la tierra tuvo descanso, dice. Tuvo descanso. No había malvados reyes, malvadas religiones extranjeras a Israel, y ellos vivían básicamente en paz. Eso es lo que dice en Jueces 3:11, 3:30 y 5:31. Durante el 25% más o menos del periodo, un hombre se había alzado y juzgado a Israel. Este juez llegó para ayudar a problemas en Israel de invasiones o de otra gente, por ejemplo. Jueces 3:10 dice eso, 10, 2 y 3, 12, 7 a 14, 15, 20 y 16, 31. El resto del tiempo que no está especificado con juez, puede ser 80 años, puede ser un poco más, fue puro anarquía. No había ningún gobierno. Dios fue soberano sobre su pueblo, pero la gente hizo lo que ellos percibieron mejor en sus propios ojos y vivieron bastante bien. No fue perfecto, pero mucho mejor que cuando el Estado llegó, porque mayormente los estados fueron muy, muy malvados de Israel y en 100% de Israel, el reinado norte, en el reinado sur, la mitad de los reinados fueron malos. Ahí la mitad más o menos bien, si contamos como David, que fue rey para ambos, como bien, rey David obviamente mató a Urias y tenía problemas con adulterio con la mujer de Urias, se llama Betsabé. O sea, no fue muy perfecto y yo creo que Urias no va a pensar bien que fue un estado muy bueno, David, pero fue mucho mejor que los demás, es verdad. Entonces, tenemos un marco aquí en la Biblia que es un punto muy a favor de la anarquía, que la anarquía realmente tenía una mejor vida para todo en esa época. No hay realmente argumento contra esto en la Biblia. Es un punto interesante pensar. Pero cuando la gente llega a ustedes para decir la anarquía siempre es malo, tiene que responder que bíblicamente no es así. Es posible que una república constitucional es mejor que anarquía. Eso es un debate que podemos conversar. Igual como la medicina moderna es mejor que la medicina de hace 2000 años o de 500 años. Podemos mejorar nuestra civilización por esfuerzo y creemos como cristianos en hacer buenos esfuerzos para la vida, para mejorar todo en medicina, en política, en ciencia total. Creemos esos avances de tecnología. Entonces, sí, la anarquía fue mucho mejor antes que ahora y ahora tenemos una república constitucional mejor. Bien, vamos a usar una república constitucional. Yo creo que la mayoría de cristianos que yo he conocido está a favor de este tipo de gobierno mínimo o estado muy, muy mínimo para gobernar a la sociedad. Pero no deberíamos descartar completamente la anarquía como lo peor posible. No es lo peor posible. Comunismo peor, socialismo peor. Lo que tenemos muchas veces, yo creo que en Chile hoy día y en Estados Unidos seguramente bajo Trump es peor. Yo creo que en casi todos los países del mundo, puede ser en todo, hoy día la anarquía superaría a cualquier gobierno que hay hoy día. Eso no es decir que es imposible tener mejor gobierno, pero hoy en día yo creo que es un problema y anarquía es mejor. Espero que esté claro en ese punto. A propósito, si ustedes tienen algunos comentarios, quieren ingresarlo, si están mirándonos en vivo, Carl va a mantener o filtrar las preguntas y de vez en cuando nosotros podemos contestar para ustedes también algunas preguntas que salen aquí en Facebook. Saluda a Bastián Telo. Oh, ok, great. Saludos, Bastián. Bien. Ya, vamos ahora a hacer un resumen de las políticas públicas en la Biblia. Este es directamente de mi libro, este libro de investigación que hemos conversado antes. Yo hice el tipo de investigación más sencilla posible, encontrando, leyendo tapa a tapa, Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia. Encontré 188 versículos que tratan con políticas públicas. ¿Y qué es política pública? Bueno, en breve es acciones del Estado o el gobierno, lo que sea, pero también vamos a ver la próxima lección, la próxima escuela dominical o en un siguiente episodio,
que hay distintos tipos de políticas públicas o acciones del gobierno. Pero entre esos 188 podemos ver algo sobre la historia bíblica y lo que Dios piensa sobre las políticas públicas, ¿no? Y Carl, voy a pedir que ese no es un versículo bíblico, es más o menos un texto directamente traducido, no sé si la traducción es buena o no, de ese libro que le ha mostrado, Biblia y Estado, o Biblia y el Gobierno. Si por favor puede leer esos dos párrafos, por favor. Dice, hay 8 actos ejecutados o manifestaciones de política pública en la Biblia. 73 de esos actos, cerca del 39%, ocurrieron bajo la teocracia, haciéndose ellas más allá de casos especiales. Sobre el conjunto, solo 40 actos o políticas fueron buenos y admirables. De aquellos, solo 11 ocurrieron fuera de la teocracia. 3 de las políticas fueron ambiguas o difíciles de clasificar, entre buenas o malas. El resto de los 145 actos ejecutados por el gobierno civil en la Biblia, cerca del 77%, fueron malos, si es que no perjudiciales. 101 de esos incidentes ocurrieron fuera de la teocracia, mientras 44 ocurrieron dentro de ella. En resumen, de la data bíblica de 188 casos de políticas públicas, podemos concluir que las acciones de política gubernamental no teocrática fueron malas en 90,2% del periodo. Los teocráticos fueron malos en 60,3% del periodo. Y después de todo, los actos gubernamentales fueron 78,4% durante el periodo. Ese es el hecho. Entonces, no tenemos teocracia más. Esta teocracia pasó solamente con el pueblo de Israel y después de su conquista de la tierra de Canaán, que es Palestina hoy día. Ellos vivieron allá siglos bajo el reinado directo del Señor y tenían leyes judiciales o leyes civiles que gobernaron a ellos específicamente sobre lo que podía comer, la manera en ellos que tenían que sembrar sus propios campos y muchos más, todo detallado allá. Y ese tipo de ley, ese tipo de civilización ya no existe. Entonces, realmente, yo creo que no es muy justo tomar decisiones sobre cómo interpretar la escritura generalmente por algo especial solamente para esa gente y este periodo de la historia. Entonces, la cifra que él ha mencionado ahora más después es que es importante para nosotros. Yo creo que es el 90,2% de todos los actos fuera de la teocracia en la Biblia son malos del Estado. Cuando el Estado está actuando, haciendo su política pública, 9 veces de 10 es algo muy malo para la iglesia, en contra de Cristo. El Estado mató a Cristo. Los apóstoles, mató a los apóstoles, los 11 por lo menos, intentaron matarle. Juan también no podía. Él murió, es el único que murió una muerte natural. Los demás sufrieron por mano de Estado. Y no solamente él, todos los profetas del Antiguo Testamento, muchos sacerdotes fieles, muchos creyentes en esta época. Y desde entonces, nosotros tenemos una historia de 2000 años después de Cristo de ataques, asaltos oficiales o estatales contra los cristianos, donde miles y miles y realmente millones y millones, especialmente contando lo que está pasando en China hoy día y África, de personas están matadas por la iglesia. A propósito, por el Estado. Mira, tenemos que recordar también que esos estados no solamente atacan a cristianos. En países musulmanes hoy día, los ateos están atacados también por los estados. Entonces, el Estado, cuando él define lo que es bueno o malo según su propia idea, su propia filosofía, no tiene ninguna razón de guardar o mantener la vida de cualquier persona que está en contra de ellos. El Estado es malvado por su naturaleza, que es lo que hemos visto. Y la Biblia apoya esta idea. Es muy difícil encontrar el Estado involucrado en buenas acciones, incluyendo ese 10% o 9,8% de acciones buenos. No son tan buenos, ¿no? Son acciones mezcladas con imperfecciones, por lo menos decir. Entonces, el versículo clave, yo creo que para mí, viene en un salmo. Después de entender que el Estado hace mal,
Salmo 94, versículo 20, dice el siguiente. Ese es el último aquí. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio, maldad, bajo forma de ley. Entonces, es un versículo muy breve y muy lógico. Es como una pregunta retórica, ¿cierto? Este gobierno, los estados, están llenos de iniquidades. ¿Cómo puede tener comunión contigo, Dios? Y la respuesta es, no se puede. Dios usa estos malvados estados temporalmente en la tierra para su propósito de juicio y para santificar a su iglesia. Dice en Romanos 13:4 que es para nuestro bien el estado existe en la persecución y sufrimiento, padecimiento. Porque es para nuestro bien, de la misma manera que Jesús y los apóstoles sufrieron para la gloria del Señor. Pero es para nuestra santificación, en ese sentido es para el bien. Es la idea de para su bien está usado solamente una vez más en la Biblia, es Romanos 8:28. Que si alguien puede ese texto, podemos leerlo también. Famoso texto, en inglés conozco, pero no en español, por memoria. Pero todas las cosas se hacen para el bien. Eso es lo que dice. Pasarlo a Carl, él puede leerlo. 8:28, Romanos. En el 28. 5 capítulos antes de Romanos 13:4. Acá. Sí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, entonces para bien, esa idea que está en Romanos 13:4 y también en Romanos 8:28, no ocurre más en la escritura. La idea es que hay cosas que nos santifican para nuestro bien, el Estado está entre ellos. Tenemos que sufrir a veces con el Estado por eso. Eso no es decir que un bautista especialmente o otros cristianos no pueden decir que no vamos a sufrir más con el Estado, vamos a superar con nuestra tecnología, nuestra propia defensa y vivir en una forma de sociedad distinta. Esa fue la idea de la revolución en Estados Unidos, principalmente guiado por bautistas y presbiterianos, de derrocar el Estado malvado de Inglaterra y poner otro sistema de libertad y ha resultado en una gran libertad para el mundo, incluyendo todo el partido libertario en el mundo por este movimiento. Entonces, no estamos diciendo que, bueno, Dios ha ordenado ese estado, tenemos que sufrir. No, es como Dios también ordena parásitos y microorganismos que nos afectan el cuerpo. No es decir que nosotros no podemos eliminarlo o luchar contra ellos con nuestras tecnologías, nuestra ciencia, nuestras mentes. Dios ha creado a personas con mentes también para combatir las maldades, para transformar la sociedad donde vivimos. Ok, próximo punto. Vinculado con el Estado es vinculado con la maldad, o podemos decir, hay un vínculo entre la maldad y el Estado, mejor decir eso. Hay varios versículos sobre eso, vamos a leerlo como 3, 4 ahora. La Biblia indica que el gobierno civil tiende exponencialmente a impregnarse de mayor extorsión, muerte, ingeniería social, otros males durante el curso de su existencia parasitaria. Considere los siguientes textos de apoyo. Y por favor, Carl, lea para mí esos dos de Proverbios 28, 29 y también el comentario que hago sobre errores aquí y al final también. Un momento, por favor. Proverbios 28, 15, 16. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Proverbios 29, 2, 12. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y el comentario, él destruye al altanero, Herodes es quien se burla de él. Hechos 12:23, Proverbios 1:26. Otros Herodes fueron totalmente viles en Mateo 2:13, la matanza de los infantes de Belén, y Marcos 6:28, matanza de Juan el Bautista.
Así, la historia, incluyendo la Biblia, a menudo registra la sangrienta, súbita y decisiva destrucción de los estados, como lo fue el caso con Eglón y Belsasar en Jueces 3:21 y Daniel 5:30. Sí. Ya, yo leo el último. Yo voy a comentar antes. Si pensamos en los reyes que están recordados solamente en la Biblia, tenemos mucho más para hablar si están incluyendo Fidel Castro o Allende o puede ser lo más grande como Pol Pot o como Joseph Stalin y mucho más. Podemos hablar mucho sobre malvados estados sangrientos, personas malas, pero en la Biblia mismo tenemos esas personas: Eglón, Nabucodonosor, Belsasar. Está completamente distinto en inglés, por eso me cuesta un poco. Belsasar en Daniel 5:30. Y muchos más. El Antiguo Testamento está lleno de filisteos, de otros israelitas, Saúl, por ejemplo, y todos los reyes del reinado de Israel del norte, que practicaba cosas malas. Todos los cananitas, las personas de Sodoma y Gomorra, tenemos malvados ejemplos de malvados estados en toda la Biblia. Podemos ver en casi cada capítulo, casi cada libro, por lo menos, del Antiguo Testamento, eso. Y además el Nuevo Testamento. Mira, cuando Jesús nació en Belén, Herodes que quiso matar a él y para no encontrar exactamente dónde estaba, él mató todos los niños de menor de 2 años. Ese es un acto del Estado. Esa es una política pública muy, muy malo. Tenemos que pensarlo bien. El Estado no ha sido benigno ni bueno en el Nuevo Testamento tampoco. Y bajo Pablo, en Nerón, bajo la vida de Nerón en Roma, Pablo y Pedro, los discípulos, sufrieron muchísimo con el Estado. Entonces, es como sin límite si queremos ver la historia bíblica y fuera de la Biblia, cuán malvado es el Estado. En la Biblia, la gran mayoría de los estados bajo la teocracia directa de Israel también fueron malvados. También. Ellos directamente contestando o recibiendo sus órdenes de Dios, trataban básicamente mal, especialmente en el norte, pero en el sur también, en el reinado sur de Judá, con Benjamín y Simeón y Leví. Este reinado al sur, tenemos, por ejemplo, Manasés. Y tú puedes leer en 2 de Reyes 21, 1 a 15, la lista de los pecados de Manasés. Él causó, dice la Biblia, Israel pecar por sus malvados actos, asesinos, robos, adulterios, sacrificando sus niños a dioses o ídolos, a otros dioses. Muy, muy mal. Entonces, los estados realmente no tienen muchas virtudes en las escrituras en ninguna parte. De nuevo, escuchamos muchas veces los cristianos hoy día que quieren ser defensores del Estado, diciendo que, bueno, pero es mejor tener el orden del Estado que produce, por ejemplo, Stalin o Hitler. No, están equivocados. Ese no es orden, ese es desorden, esa es una degeneración de la sociedad. Y no es bueno es mejor tener la anarquía de jueces en el libro de Jueces en la Biblia que tener estados dirigidos por ese tipo de individuos muy, muy malvados y marcados por ser personas de maldad. ¿Acaso Satán mintió a su creador sobre su nexo íntimo con los estados? Recuerden, Satanás es el príncipe o padre de la mentira y soberbio y cosas. Pero en algún momento en las escrituras hay grabaciones o recuerdos de lo que Satanás, o memoria de lo que Satanás misma dice. Cuando está tentando a Eva en el jardín de Edén, habla con Eva, la mujer, directamente. Y también habló directamente con Jesús. Bueno, la escritura está inspirada. No estamos diciendo que todas las palabras que está contenido en la Biblia son la verdad, porque estamos recordando palabras de inconversos, personas que están opuestos al Señor, como Satanás. Pero en la tentación de Jesús, tenemos que recordar que Satanás es la criatura de más belleza,
y más inteligencia que Dios ha creado, fuera de Jesús mismo, como en su forma de ser humano. Tenemos Satanás conociendo quién es su creador en la tierra, hablando con él. ¿Cuál es el punto para Satanás mentir? Usar su mentira contra Jesús. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, pues por esa razón pregunto, ¿acaso Satán mintió a su creador sobre su nexo íntimo con los estados? Escuche lo que Lucas dice en capítulo 4, 5 a 8, en la tentación de Cristo. Y destaca, por favor, la parte negrita. Lucas 4, 5, 8. Y le llevó el diablo a un monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Muy bien, y lea también Salmo 2, 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cuál es la doctrina bíblica entonces sobre ese tema? Es bien clara. Salmos dice que los reyes de la tierra están contra del Señor, se levanta contra de él. No hay excepciones aquí, que ya tenemos un buen gobierno, un buen estado ahora. No dice eso. Está hablando que doctrinalmente el estado está contra, y hay mucho más que apoya esto en la Biblia. Pero Satanás es muy claro hablando con Jesús. Sabemos que eres creador y también que tú eres Dios, etc. Pero yo quiero que me adores, Jesús, a mí, Satanás. ¿Y qué dice de nuevo? Y le dije al diablo: a ti daré toda esta potestad de los estados del mundo y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. Entonces Dios entregó a Satanás los estados del mundo. Eso es lo que dice las escrituras aquí. No vas a encontrar para contradecir a Dr. Coven, pero hay otro versículo que dice que no, que Dios ha entregado los estados para establecer sus 10 mandamientos o la regla dorada en el mundo, para ayudar en la evangelización de las naciones, para ayudar a los pobres. Bueno, eso no existe. Ese estado es un estado de fantasía que algunas personas han inventado nada más, porque la escritura es bien claro que está vinculado con Satanás mismo. No hay ninguna razón creer que Satanás está mintiendo a Jesús cuando está ofreciendo este trato. Está buscando un buen trato Satanás con Jesús y fracasó. Gracias a Dios, Jesús rehusó la idea. Además, tenemos evidencia que Satanás está vinculado con la justicia criminal, que es normalmente parte del Estado. Y Carlos, que se puede leer los últimos 2 párrafos allá, por favor. Ese es de Apocalipsis 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lea esto también, el comentario. Satanás vinculado con el Estado y su sistema de justicia criminal. Además estaba vinculado con la justicia eclesiástica que condenaba a los apóstoles Pedro y Juan por predicar el Evangelio en Hechos 5:17 al 29. Entonces es curioso, ¿no es cierto? De Escritura dice en Apocalipsis 2:10 que Satanás tiene poder de poner personas en la cárcel, que son cárceles estatales, especialmente bajo el Imperio Romano allá. Entonces Satanás está vinculado también con este aspecto del reino de este mundo, estados de este mundo. El nexo es más fuerte cuando consideramos las escrituras apocalípticas, especialmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Hay otros libros apocalípticos en la Biblia, como Daniel, como Sofonías,
Zacarías en español, yo creo que es Zacharias en inglés, es Zacarías, yo creo en español. Ok, gracias por aclarar eso. Pero en todo caso, esa literatura es una forma de literatura que no existe para nosotros en el occidente hoy día. Es algo alegórico. Ellos usan palabras como cuernos para significar poder, diademas para significar realidad, y usan también números como 10. El número 10 significa completo porque es 2 manos con 10 dedos. Número 7 es el número de la perfección. Número 6 es el número del hombre. 666 es el número un poco menos de la perfección, que es 777. Todos esos números tienen significado para gente del Oriente, Medio Oriente de esta época. Y cuando llegamos a hacer escritura, como Apocalipsis, tenemos que entender esa clave para interpretar correctamente lo que está diciendo. Pero en capítulo 13 tenemos un ejemplo de uno de los aspectos de Satanás surgiendo. Tenemos en capítulo 12 antes el dragón mismo, que está definido en el mismo capítulo como diablo, Satanás. Y después la bestia del mar y la bestia de la tierra, que son, para interpretarlo bien, como una trinidad no santa o impío, una trinidad impío, el 666. Esa idea de 666 de la Biblia también está en capítulo 13 de este libro. Entonces tenemos el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra y la bestia del mar. Podemos ver claramente que, para mí por lo menos, y para muchos otros, es el Estado. Y la bestia de la tierra es falsa, como por ejemplo los musulmanes o personas que están predicando algo que no está conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos una trinidad impía, que es Satanás, el Estado y la religión falsa. Esas 3 cosas siempre están contra la trinidad correcta y santa, que es el Padre Santo y Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo que queremos hacer es ver algunos claves. Están Apocalipsis 13, 1 a 8. Ese es algo un poco más largo, pero queremos leerlo. Apocalipsis 13, 1 a 8. Y también, Carl, si tú puedes también leer estos 2 comentarios aquí. Bueno, puedes leer todo, mejor. Ya. Apocalipsis 13, 1 a 8. 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 2. Ese es un comentario, ¿cierto? Comentario mío, estamos comenzando. Hemos terminado la Biblia. ¿Lo leo? Sí, por favor. Indica que el dragón, Satanás, ver Apocalipsis 12, 22, empodera al Estado, el romano en esa época. Domitiano fue probablemente el emperador de Roma en el tiempo cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Es 90 Anno Domini, después de Cristo, año 90. Él, como esta bestia, probó un diadema de oro tallada con Dominus et Deus, significando que él, César, fue para ser relacionado como Señor y Dios. Ya, entonces tenemos esa evidencia, no en la Biblia, excepto en ese pasaje, sino de otros historiadores
algunos de los emperadores romanos fueron muy arrogantes, creyeron que realmente fueron dioses mismos. Y Domiciano puso esta cuestión aquí, ¿cómo se llama? Banda, bueno, esta cosa de oro aquí, diciendo que yo soy Dios, efectivamente. Es un nombre blasfemo y por esa razón, en versículo 2 aquí, habla Juan, el apóstol, y sobre sus cabezas, versículo 1, perdón, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y se hace referencia directamente a Domiciano, porque para que todo el resto entendían. El resto suena muy extraño para nosotros en el occidente porque no escribimos de esta forma alegórica. Pero después de tener las claves interpretativas, no es tan difícil entender. Por ejemplo, ha mencionado aquí la palabra 42 meses. Y 42 es exactamente la mitad de 7 años. Y 7 de nuevo es el nombre de perfección. Entonces, está hablando de la primera parte de la obra completa de perfección de Dios. Entonces, los números son bien claros y bien fácil de entender después de tener la clave. El punto es que Satanás está dando el poder a esta bestia y esta bestia tiene esta persona por su cabeza, que es obviamente Domiciana. Todos sabían que él estaba leyendo en ese momento, en el primer siglo, de qué está hablando Juan. Entonces tenemos otro pasaje aquí que vincula fuertemente Satanás con el Estado, y ese versículo, ese pasaje importante por esa razón. Satán sí representó a la bestia o el dragón, constantemente ataca a la iglesia durante esta época, esta era. Y podemos verlo además en otra parte de Apocalipsis, 11:7, por ejemplo, 12:17 y 13:7. Y Carl, si te puedes leer estos versículos también, por favor. No, desde aquí. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis 12:7. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, los creyentes en Jesús, y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien. Bueno, si eso no es evidencia suficiente, hay aún más en las Escrituras. La Biblia no hay escasez de versículos que vincula el Estado con Satanás. Si el Estado está vinculado con el diablo, voy a pedir a Carl de nuevo leer varios de Apocalipsis. Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 16:14, Apocalipsis 17:11-14, y también 19-21, 18:9, muchos versículos. Escúchanlos bien y siguen en sus Biblias con nosotros. Es todo eso y también puede leer este comentario mío que está entre medio. Sí, desde allá, por favor. El Estado es realmente parte del reino de Satanás y el enemigo de Dios. Apocalipsis 13:1-4. Manifiesta su nexo diabólico. La conexión está también manifiesta en Apocalipsis 16:14, donde los demonios son enviados como reyes terrenales a fin de que comploten contra Dios. Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 17:11-14. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán como autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, Jesucristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Sí. Apocalipsis 17:11-14.
El vínculo entre los grandes gobiernos civiles y la bestia representativa está evidentemente hecho, donde la bestia está identificada como el octavo rey sucesivo. Estas bestias que están contra el reino de Dios y serán echados al infierno. Apocalipsis 19, 20, 21. El estado es con el diablo según Apocalipsis 18, 9. Apocalipsis 19, 20, 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 18, 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. El nexo satánico con el gobierno civil está también descrito en Daniel 10:3, Ezequiel 28:12, 19 y Apocalipsis 17:1, 7. En esos pasajes, Satanás es llamado el príncipe del reino de Persia y el rey de Tiro. Muchas gracias. Muy largo el pasaje, ese es varios versículos. Pero la idea es hacer un estudio no exactamente agotadora, sino algo que demuestra principalmente lo que la Biblia enseña sobre el Estado. Y estamos casi para concluir ahora. El punto es el siguiente para nosotros como libertarios, especialmente entre los bautistas que son históricamente libertarios y además los otros evangélicos, y puede ser algunos católicos y otros que también siguen a nosotros en seguir la Biblia, en lo que la enseñanza de la Biblia sobre Dios, el diablo, el Estado, etc. La idea que el Estado puede ser bueno ocurre solamente en un versículo, Romanos 13:1, donde dice está ordenado por el Señor. Y ellos presumen en ese versículo que por el hecho que está ordenado por el Señor significa que es algo bueno para la sociedad. Mejor que anarquía en todas sus formas, trae orden, trae ayuda a Dios para llevar aquí el reinado del Señor, para llevar a la tierra una religión más pura, para llevar la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Está leyendo con presunción en un solo versículo lo que contradice todo el resto de las Escrituras. El resto de las Escrituras dice lo que hemos estado leyendo hoy día. No hay excepciones, no puede encontrar, pero Dr. Cole ha encontrado aquí otro versículo que has omitido y por omisión no ha mencionado este versículo que justifica el Estado como nosotros creemos. No, lo que ellos creen es un mundo de, como dicen en Chile, un mundo de Bilzipap, un mundo de fantasía nomás sobre el Estado. El Estado no ha sido algo bueno para la iglesia, ni para Jesús, ni tampoco para otras personas, si sea ateos, musulmanes o los demás. La gente sufre a causa de los estados históricamente y en la actualidad. Claro, tenemos estados más benignos ahora en Chile y en otras partes del mundo, puede ser incluso Estados Unidos y Europa oeste, pero no es exactamente completamente benigno. Yo creo que los estados del mundo están haciendo mucha maldad para promover identidad de género, para promover el feminismo radical, la ecología radical, para promover la confiscación de la propiedad de personas por impuestos, para hacer guerras por toda parte del mundo, para aumentar sus propios poderes, para romper matrimonios. Y la lista es muy larga de la maldad de los estados, incluyendo desde hoy en día. Chile no es perfecto en eso tampoco. Yo vivo en Chile porque yo creo que es mejor como civilización que el resto del mundo, básicamente, para países bastante más grandes. Pero no es decir que Chile es perfecto. Tenemos muchos problemas aquí también y muchos de estos problemas pertenecen a nuestros estados. El estado que tenemos en esta tierra que no es para nada benigno ni bueno. Pero ¿qué pasa al final con todos los estados? Hay una sola página más para leer de los versículos y con eso podemos concluir. Dios no hace excepción de personas, dice las Escrituras, y aparentemente tampoco de los estados. No hace excepción de ningún estado, porque todos los estados van al infierno al final.
para Dios en el día de juicio, Él va a contar la sangre de todos los mártires que ha sufrido en la historia de Jesús, desde Jesús en adelante, y todos los profetas del Antiguo Testamento. Y Él va a culpar a los estados por lo que ha hecho, la maldad contra ellos. También va a culpar a la religión falsa por enseñar lo que es mal sobre Dios, y también a Satanás misma. Y todos ellos va a ser lanzado en el lago de fuego o el infierno mismo para todos los siglos, para siempre. Entonces, hemos leído algo de eso antes, ¿cierto? En Apocalipsis, pero ahora queremos leer claramente lo que dice también en el libro de Isaías, 2 versículos allá, que donde dice claramente que el infierno está hecho para el rey, el estado. Imagínate, Dios está creyendo en el infierno. Y uno, porque está creyendo en el infierno, está pensando en el estado específicamente, no solamente el diablo. El estado tiene que estar allá adentro. Tú que, eso es radical, ¿cómo puedes? Pero es radical porque tú estás, como yo, adoctrinado por escuelas públicas y los medios del día que dice que el estado es nuestro amigo. Y bíblicamente no es. Y vamos a leer que Dios piensa diferente sobre el Estado, y Él ha creado el infierno para el Estado, para hacer que el Estado sufra allá. Y también otro versículo en Apocalipsis 19. Entonces, lea por favor, Carlos, los últimos tres: Isaías 27:1, Isaías 33. ¿Did I say that? ¿Dice bien? ¿He dicho bien? 33. Siempre me burlan la gente cuando digo 33. Y Apocalipsis 19:20. Por favor, leen esos. Se va al infierno. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. A propósito, el libro famoso de Thomas Hobbes sobre su tratado de gobierno antes de John Locke está con título Leviatán. Eso es. De este versículo sale porque todos sabían que tiene que ver con el gobierno desde entonces, ¿no? Isaías 30:33. Porque Tofet, el infierno, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, un profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, el infierno. Muy bien, ok. Entonces, ahora un breve resumen, porque ya hemos pasado una hora y 2 minutos. Es una enseñanza básicamente profunda para ustedes hoy día. Pero para equiparse bien en la fe, si usted es cristiano y quiere ser libertario o neoliberal y postular cosas de libre mercado, más mercado y menos Estado, tiene toda la razón bíblicamente de hacerlo. De hecho, los cristianos, los hermanos en sus iglesias, que no creen eso, que creen que el Estado se puede redimido, usado para Dios, para hacerlo bien en la sociedad, como Él dice, evangelización, y mejorar la moralidad, etc., está completamente equivocados. Está tocando el fuego. La razón por qué los presbiterianos y otros antes estaban alabando el Estado, diciendo que la esfera del Estado, familia e iglesia, todo trabaja en conjunto para lo bien que Dios dice es bien, es para no estar más perseguido por el Estado. Ellos hicieron concesiones con el Estado de este día para reducir la posibilidad de estar perseguido y padecer más. Los bautistas también en la confesión de 1689 hizo exactamente igual. Y ese es un error, es un grave error no entender la naturaleza satánica del Estado, que claramente la Biblia enseña eso, ¿eh? No estoy inventando ninguna cosa y no vas a contradecir con otros versículos que no he visto, porque no existen. Ese es el consejo del Señor que hemos leído hoy día de su santa palabra. Entonces, estúdialo bien. Ahora esa es la segunda charla que hemos cumplido. La primera fue cómo interpretar la doctrina principal de las epístolas de Pablo y Pedro, específicamente entendiendo que ellos usan la palabra bien y mal
como por su propia definición y propio significado, no lo que Dios dice que es bien y lo que es malo, y entendemos bien qué significa la ordenanza del Señor, que no es necesariamente por ordenanza algo bueno, como Satanás mismo está ordenada, como nuestra confesión de 1689 dice, y también el Westminster dice, Dios ordena todo, desde lo malo hasta lo bueno. Entonces, eso es bien claro. Y ahora tú tienes más, o ustedes tienen más, la idea aquí de las escrituras por otras partes, que da evidencia que el Estado es nuestro enemigo, igual como Satanás, igual como la falsa religión. No deberíamos confiar en él, deberíamos estar muy activos en la política para transformar la civilización donde vivimos y reducir la influencia del Estado, minimizar el Estado. Siempre nuestro llamamiento como cristiano debería ser más mercado y menos Estado, o anarquía. Anarquía es mucho mejor que los estados que tenemos intervencionistas hoy en día. Espero que ustedes entiendan esa básica idea. La próxima vez, entonces, vamos a terminar o hablar un poco más del marco teórico, teológica, porque hay varias teologías, perspectivas entre la iglesia cristiana sobre la política pública. Vamos a definir mejor qué es una política pública y cuáles son las distintas ideas sobre políticas públicas para que nosotros podamos profundizar aún más nuestro entendimiento de la Biblia. Y antes de cerrar, ¿hay alguna pregunta de las personas en vivo o no? La mayoría va a mirar por YouTube, yo creo, o de Face más adelante. Bastián dice que la lucha continúa, todo mi apoyo y compartiendo los videos. Ok, qué bueno. Gracias, Bastián. Yeah. Bueno, entonces vamos a concluir ahora. Recuerda, este es el video no solamente de una iglesia, es una escuela dominical, estoy diciendo el domingo, pero somos el Partido de Independencia de Chile, que es el partido libertario en ese país, y nuestra sede aquí está en Valparaíso, en la región de Valparaíso, cerca de Viña del Mar. Entonces, quiero alentar a ustedes a unirse con nosotros y unirse en gran lucha en contra del Estado y contra Satanás mismo en nuestra tierra y toda la maldad que él está haciendo contra nosotros aquí en Chile. Si está mirando en otro país, que se une con su partido libertario en ese país, porque necesitamos estar involucrados en transformar la cultura y la batalla sigue. Entonces, con eso voy a decir hasta luego, chao, hasta la próxima semana. Chao, chao.